Pero también es un tema obligado la situación que está viviendo el país con relación a los apagones. Los apagones, y no son apagones de que en Moca o en Salcedo o en La Vega, son apagones regionales y nacionales. Y ya en otra ocasión nosotros hemos hecho referencia a la situación de incomodidad, de irritación que se produce en la población con el problema de los apagones. Hay diferentes versiones. A la gente no le importan las versiones. Usted le dice a la gente, mira que salió Punta Catalina, que salió Itabo 1, que salió Itabo 2, que estamos en un periodo de reparación, que usted le dice que el problema de los generadores, que no hay cuarto para pagar, lo que usted quiera. Usted le dice a la población lo que usted quiera. Pero a la población no le importa la justificación, sea verdad o sea mentira. Lo que le importa a la gente es que haya energía eléctrica en la casa. Eso es lo más importante. Entonces, la situación para el gobierno, yo entiendo, es una situación difícil y es una situación muy compleja, porque ya la situación de la actividad electoral se está iniciando. Y entonces los diferentes grupos políticos, los diferentes sectores, de acuerdo a sus intereses, entonces comienzan a manejar estas situaciones de manera de sacarle el mayor provecho político. Y es evidente dos cosas. Primero, lo que hemos dicho y repetido aquí en otras ocasiones. Nosotros, los dominicanos, nos habíamos olvidado de los apagones porque ya teníamos 2 años, casi 3 años, los últimos 2 o 3 años de la administración pasada, aquí nosotros no teníamos apagones. Y el primer año de este gobierno, un año y pico de este gobierno, no teníamos apagones. Y entonces la gente se acostumbró a las 24 horas de energía. Y no solamente eso, en el 95% de los casos, cuando habían apagones, por ejemplo, nosotros teníamos inversores, pero de 4 años se dañó la batería, se dañaron los inversores y los otros hasta se regalaron o se pusieron en desuso porque nadie pensó que íbamos a volver a los odiosos apagones. Y entonces, al producirse una nueva ola de apagones, la gente siente mucha irritación y molestia. Y a eso usted le suma el hecho de que hay grupos políticos que se aprovechan, que quieren pescar en río revuelto y entonces aprovechan esta situación. Hay irritación en la población, hay rechazo a los apagones y también la candelita que le echan los opositores. Entonces, cuando se juntan esas cosas, se produce lo que, por ejemplo, anoche sucedió en el país. En la mayoría de los pueblos de la región del Cibao hubo protestas, hubo quemadera de gomas. Pero no solamente eso, sino que la gente salió a la calle a protestar, a gritar. Y si ustedes pudieron ver algunos de los audios de la protesta que se presentaron, la gente haciendo alusión al cambio. Y decían, ese es el cambio, para eso fue que quisieron cambiar. Pues lo que le estoy diciendo. Hay una irritación, hay un rechazo, hay una incomodidad en la población, porque amén de los apagones, es el calor insoportable que hace.
Y entonces usted no puede prender aire en la casa, usted no puede prender abanico, usted no puede prender nada. Y el calor natural, eso produce una situación insoportable. Entonces, por eso yo digo, el gobierno tiene que tener mucho cuidado, porque hay dos situaciones en contra del gobierno. La primera, el problema energético con los apagones. La segunda, el problema de la inflación y los altos precios de los artículos de primera necesidad. Y a eso usted le suma el precio de los combustibles y entonces crea una triada donde la gente está al borde de la desesperación. Pero a eso hay que sumarle el hecho de que este es un gobierno que no tiene quien lo defienda. Este gobierno, si el presidente no sale y un día un ministro que sepa hablar, este gobierno no tiene quien lo defienda. Entonces, por eso la gente le cae como los pavos. Amén de que este gobierno está cometiendo muchos errores. Y dentro de los errores que está cometiendo el gobierno es que los opinadores, la gente que hace opinión a través de los medios, que pertenecen, que simpatizan con el gobierno, entonces lo han hecho a un lado. Y el gobierno ha entendido que dándole publicidad y facilidades y una serie de cosas a los que ayer lo acababan, entonces los que simpatizan con ellos no lo van a acabar porque simpatizan con ellos. Parece que ese es el análisis, la estrategia que se está implementando. Y entonces vamos a darle dinero a esto, vamos a darle publicidad a esto para que no hablen en contra de nosotros. Entonces, eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque es verdad, hay gente de los que son contrarios a la línea del gobierno que cuando usted le da, mete publicidad y le da 200,000, 300,000 pesos, 500,000, 1 millón, 5 millones. Aquí hay medios que reciben 10 millones y 50 millones al mes de publicidad. Entonces, una parte se calla, una parte hace unos análisis tibios, media tinta, y entonces muy poco se pronuncian a favor del gobierno. La gente del gobierno debe pensar, debe manejar esa situación. Y los asesores del gobierno deben tener pendiente que los enemigos, tú no puedes aceptar, tú no puedes permitir, y mucho menos en política, que el enemigo se construya. Es decir, yo soy tu enemigo y tú aceptes que yo sea tu enemigo. No. En política los enemigos se escogen, o por lo menos se tratan de escoger. Y me da la impresión de que el presidente se dejó provocar de Leonel y que ha comenzado a responderle a Leonel. Y eso era lo que Leonel quería. Que la población lo perciba como la cabeza de la oposición. Y entonces, al PRM, a la gente del PRM, al presidente no le conviene estarse peleando y respondiendo él a Leonel. Que ponga a otra gente a responderle a Leonel, pero que no comience a responderle a Leonel por dos razones, presidente. Primero, porque no es conveniente. Dentro de lo que se llama táctica y estrategia política, no es conveniente que usted le dé auge, que levante a Leonel. Porque, oiga lo que le voy a decir, fíjese que la gente del PLD, independientemente de que ande Abel por ahí, que
Domínguez Brito, que ande la Margarita Cedeño. Mire, esos muchachos, independientemente de que vayan por el PLD, esos muchachos, esos candidatos, no se pueden comparar con Leonel Fernández. Pero además, hay que reconocer que independientemente de todas las cosas malas que hizo Leonel en su gobierno, que fueron muchas, regar todos los bienes del Estado, vender todo, regalar todo a los ricos de este país, todo eso es verdad. Pero, presidente, hay que reconocer que Leonel en este país está fuera de serie. Nadie puede ponerse en este país, en el ámbito político, a discutir con Leonel Fernández, porque él es una persona que se dedica exclusivamente, él no tiene que trabajar, él no tiene problema. Él lo único que se dedica es a leer, a buscar informaciones y a pensar. Presidente, usted no tiene el tiempo para dedicarse a leer y a pensar, igual que Leonel. Entonces, no puede abrir un espacio de discusión con Leonel de que si estaba en Google, que si entró en Google, que en YouTube, que esto, que lo otro. Porque el tipo es brillante y hay que reconocerlo. Y entonces hace quedar mal a cualquiera, aunque muchas veces no tenga la razón. Pero es un asunto de percepción. Si usted quiere, o sus asesores debieran decirse, póngase a pelear con Domínguez Brito, o con Abel, o con Margarita, que eso, aunque vayan por el PLD, que es un partido con una estructura fuerte, pero usted ve que la gente del PLD están todos agachados porque están avergonzados por todas las cosas que hicieron durante los últimos 8 años. Para recordar solamente los 8 años. Y porque también los 16 años de Leonel Fernández. Entonces, ellos están avergonzados. Fíjense que ellos casi no quieren salir a la calle. A ellos les gusta hacer un acto bajo techo para que nadie lo vea y se van escondiditos y se ponen ahí y se juntan uno con otro. Pero eso de que el PLD que está juramentando esto, que está juramentando tanto y que está juramentando lo otro. Oye, eso es cocinándose en su propia salsa. Una gente en su sano juicio, en esta coyuntura, vaya a simpatizar con el PLD. Pues está bien que nos estamos poniendo locos y está bien que tenemos una juventud descarriada, desinformada, que no lee. Pero ni siquiera esos jóvenes que están en esa situación se van a ir a juramentar y a hacer fila con el Partido de la Liberación Dominicana. No solamente por el problema del descrédito, sino también porque la población no lo percibe como una opción de poder real. Ustedes ven por qué hay una cantidad de dirigentes del PLD que se están juramentando con la fuerza del pueblo. ¿Ustedes saben por qué? Porque eso es lo mismo todo. PLD, fuerza del pueblo, todo es lo mismo. Pero hay mucha gente que piensa, este PLD no va para parte. El que tiene algunas posibilidades es Leonel. Y por eso ustedes ven que cada día hay más personas que se van del PLD a la fuerza del pueblo. Entonces, los estrategas del presidente deben entender estas cosas y hacerles algunas observaciones al presidente. Igual que la decisión de mandar los fines de semana a los ministros por provincias, regiones por provincias. Tiene que ver, presidente, a quién usted va a mandar. Porque usted sabe que tiene muchos ministros
que si usted lo manda a una provincia, lo que le van a crear es mucho problema. Mucho problema por el nivel de popularidad, de aceptación que tiene. Y el presidente tiene que entender, por ejemplo, que si en una encuesta el presidente tiene un 40%, un 45%, el presidente, el partido no pasa de 32, 33, 34 máximo. Es decir, el presidente tiene por lo menos 10 puntos de aceptación positiva por encima de la aceptación que tiene el grupo político, el partido que lo sostiene. Entonces, sobre esa base es que se deben elaborar las estrategias, presidente, y no comenzar a dar palos a la ciega. Mire, usted se imagina que usted dice que mande a Macarrulla, usted mande a Hito, usted mande este que está en migración, a García, que lo mande a un pueblo, a hablar con la gente y ese, mire, hay mucha gente, yo te voy a decir la verdad, si yo hubiese sido asesor del presidente, yo le digo, no, espérese, vamos a buscar en cada pueblo una persona, independientemente de que sea ministro o no, que me pueda representar y que pueda hablar con la gente y que me pueda hacer un levantamiento real, porque te voy a decir una cosa, si tú mandas a un ministro para que, y dentro de sus funciones, usted le dice, mira, yo quiero que tú me hagas un levantamiento, que tú me digas cómo anda la simpatía del gobierno, qué medidas tú entiendes que podemos tomar para mejorar la imagen del gobierno en esa provincia. Y entonces, si usted manda un ministro, lo más que le va a decir es, mire, presidente, los resultados son estos, estamos más bien que el diablo ahí. Independientemente de lo que diga Pedro, Juan o esta encuesta, no, estamos bien, mire. Pero si, por ejemplo, si tú en la provincia de Payá, tú le dices a Andrés Bautista que no tiene funciones en el gobierno y que es una gente que conoce la idiosincrasia y que conoce la población en la provincia. Tú le dices a Andrés Bautista, mira Andrés, yo quiero que tú conjuntamente y con el aval de un ministro, del MIA o del ministro administrativo de la presidencia que te va a dar asistencia y esa cosa, me prepare un informe en esta dirección. Andrés se busca 3 o 4 de los amigos del PRM de aquí, con funciones o sin funciones, y entonces le pueden hacer un levantamiento que puede darle beneficio a las aspiraciones o a los objetivos que tiene el gobierno. Pero yo estoy esperando a ver a quiénes que van a mandar a diferentes provincias, porque todavía no se han decidido a quién. Pero se lo estoy diciendo hoy, oigan lo que se lo estoy diciendo hoy. Esa decisión del presidente, por un lado, le puede crear algunos beneficios, pero en muchas provincias la balanza se va a inclinar porque va a producir más daños que beneficios. Se lo estoy diciendo hoy. Guarden este video para que dentro de 6 meses o 8 meses, entonces volvamos sobre esta preocupación, sobre este análisis. Entonces, vamos a ver qué pasa. Pero creo que el presidente, tal vez la intención, porque hay un distanciamiento, pero es que el presidente tiene que poner a funcionar los organismos del partido. Es que el partido, o sea, aquí se juramentaron como 40 gente de que iban a ser los voceros. Y no hay uno que vaya a la televisión a hacer una explicación de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en el país. Y entonces al gobierno le siguen dando por el caquito con el asunto de los combustibles, con el asunto de la inflación. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, en California, ¿usted sabe cuánto vale un galón de gasolina? Un galón de gasolina está costando $6, alrededor de $6. Y $6
son 300 y pico de pesos. Es decir, está más cara en California que en la República Dominicana. Por primera vez, porque aquí generalmente la gasolina costaba el doble de lo que costaba en Estados Unidos. El doble. Y ahora en Estados Unidos está la gasolina más cara. Pero no hay una gente que vaya a la televisión a hacer una explicación de por qué aquí la gasolina está cara. La inflación en la República Dominicana, es verdad, es el diablo que nos está llevando. Cuando usted va al supermercado, eso es irresistible. Pero es solo en la República Dominicana. No, un problema global, por una situación global, que no se va a resolver ahora, porque hay grupos económicos que están sacando grandes beneficios de esta guerra entre Rusia y Occidente. Entonces, como esos grupos económicos están por encima del bien y el mal, nosotros los jodidos tenemos que seguir sufriendo las consecuencias de los beneficios que ellos obtienen. Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad.